días a todos. A continuación, junto con mi grupo de trabajo conformado por Sixto Paviotti, Mateo Unag y yo, Juana Bendaño, presentaremos nuestro trabajo final de este espacio curricular que es Astrofísica y Exploración. Todo el trabajo está en un contexto de un parque de diversiones donde presentaremos ejemplos prácticos de la teoría que hemos visto. El trabajo está dividido según los temas que hemos visto y trabajado en el año, que son trabajo y energía, hidroestática, hidrodinámica y por último, calor y temperatura. A continuación, mi compañero Sixto va a dar una introducción teórica con lo que respecta al tema de trabajo y energía. Bueno, trabajo y energía. Para, para empezar con trabajo y energía hay que saber primero qué es el trabajo y qué es la energía. Bueno, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. O en otras palabras, vos necesitas energía o necesitas energía para hacer un trabajo. Y el trabajo es el resultado de aplicar una fuerza sobre una distancia, tal como nos dice la fórmula. Para un caso de trabajo y energía existen dos posibles sistemas. Uno donde la energía se conserva y en el otro no. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía se conserva si la energía mecánica inicial es la energía mecánica es igual a la energía mecánica final. Cabe aclarar que la energía mecánica es la energía total del sistema. Y un sistema no se conserva cuando la energía mecánica inicial es más grande que la energía mecánica final, o sea que se pierde energía. Bueno, las fuerzas bajo cuya esta acción se conserva la energía se llaman fuerzas conservativas, que son las fuerzas gravitatorias, las elásticas y las elásticas. Las fuerzas no conservativas son las que en el sistema se disipa o se pierde energía mecánica. Estas se denominan fuerzas no conservativas, que pueden ser, un ejemplo, la del rozamiento. El rozamiento se puede calcular de dos formas, o la fuerza del rozamiento o trabajo se puede calcular de dos formas, siendo restando la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Esto nos va a dar un resultado negativo, que está bien porque el sentido de la energía del rozamiento es contrario a la de la energía del movimiento. La otra forma de sacándolo es usando la normal y mu para sacar la fricción y después multiplicándola por la distancia donde se aplica esta fricción. Ahora le doy paso a Mateo para que hable de los tipos de energía y las aplicaciones en la ecuación. Buenos días, mi nombre es Mateo y yo daré en mi parte a esta diapositiva, explicaré las variables que se presentan en las fórmulas de trabajo y energía. Para empezar, debo dar una introducción y es decir que existen varios tipos de energía. Los principales son la energía cinética, es decir, la energía del movimiento, y la energía potencial. Es justamente el potencial que tiene esa energía para transformarse en otra. Existen varios tipos de energía potencial, pero la que vamos a usar más es la gravitatoria y en menos casos es la elástica. A continuación se explicarán las fórmulas que se deben utilizar al momento de trabajar con trabajo de energía. La primera que podemos trabajar es la de energía potencial gravitatoria, que es masa por gravedad por altura. Lo que haré ahora es explicar las variables. La altura se encuentra en esta ecuación ya que hace referencia a la dimensión vertical a la que se encuentra un objeto en cuanto a nuestra dimensión horizontal, es decir, un punto de referencia. En mis propias palabras, la presencia de la misma se debe a que el objeto al adquirir una determinada posición superior a la del suelo, es decir, eje x, x igual a 0, adquiere cada vez más energía potencial gravitatoria. La presencia de la masa y la gravedad hacen referencia al peso del objeto. Por lo tanto, la presencia de masa y gravedad se deben a la magnitud física y propiedad general del objeto, masa, y al fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. Además, esta energía es denominada como potencial gravitatoria. Quiere decir que está asociada al campo gravitatorio. Por último, tenemos la fórmula de energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. La velocidad en esta fórmula se encuentra
porque esta es la energía del movimiento. Por lo tanto, cuando haya un determinado movimiento, esta tendrá su propia velocidad y será expresada generalmente en metros sobre segundos. La masa se encuentra en esta ecuación, ya que si un camión posee una velocidad de 60 km por hora, no tiene la misma energía que tendría una bicicleta cuando se desplace a la misma velocidad, es decir, 60 km por hora, dado que estos difieren en sus masas. Ahora le daré la palabra a mi compañera Juana Bendaño. Bueno, integrando un poco lo que comentaron mis compañeros, lo primero que cabe aclarar es que si analizamos la energía por puntos en un sistema o en un ejemplo, podemos decir que pueden haber varias energías o una sola, y que dependiendo de la presencia de una o de varias energías va a variar la energía mecánica. Por ejemplo, si en un punto tenemos solamente energía potencial gravitatoria, es decir, que se está a una altura pero sin velocidad, vamos a tener que esa energía potencial, que es la única que existe en ese punto, va a ser igual a la energía mecánica. Pero en otro caso, en el que podamos estar en presencia de un punto en el que haya energía cinética y también energía potencial, la energía mecánica va a ser la suma de estas dos energías. En el ejemplo particular de la montaña rusa que podemos ver, lo primero que vemos a simple vista es que hay movimiento, por lo que vamos a estar en presencia de energía cinética. Después, si miramos más en detalle, vemos que en toda la montaña rusa vamos a tener alturas diferentes por las que va a pasar el carro. Entonces vamos a tener también energía potencial gravitatoria. Si imaginamos una situación en la que en algún tramo existe fuerza de rozamiento, tendríamos una fuerza no conservativa, lo que quiere decir que la energía no se conserva. Pero sabemos que el precepto más importante, hablando de energía, y que fue instalado por Lavoisier, es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, esa energía que no se conserva no es que se destruye, sino que podría transformarse y liberarse, por ejemplo, en forma de calor. Pasando al siguiente tema, este es hidrostática. La hidrostática es la rama de la física que estudia la estática de los fluidos. Pero, ¿qué es un fluido? Los fluidos se pueden presentar en estado líquido o gaseoso, por lo tanto, los fluidos son líquidos o gases. Sus principales características son que estos no pueden comprimirse y su incapacidad para resistir fuerzas cortantes. En este caso, se trabajarán aquellos líquidos que se encuentren estáticos, es decir, en un estado de reposo, por lo tanto, que no tengan un movimiento. Para calcular la hidrostática y su presión, se deben tomar dos principios fundamentales de la misma, que definen el comportamiento de esta. Uno es el principio de Pascal, que este indica que un líquido en reposo ejerce una presión en todos los sentidos. En la siguiente imagen veremos cómo un objeto sumergido tiene en diferentes sentidos todas sus presiones. Volviendo a la presentación, el siguiente principio es el de Arquímedes, que describe cómo el aumento de la profundidad provoca una mayor presión permitiendo la flotabilidad de objetos sumergidos en el líquido. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, experimenta varias fuerzas, entre comillas, presentes. La primera es la presión, que es proporcional a la gravedad, la densidad del líquido y la profundidad. A continuación se explicarán las variables que se presentan en la hidrostática por mi compañera Juana. Bueno, como dijo Mateo, las variables que afectan a un cuerpo sumergido en un fluido, en este caso estático, son la gravedad, el volumen, la profundidad y la densidad. Pero ¿de dónde salen estas variables? Estas variables salen de la fórmula de presión, en la que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, y la fórmula del empuje, que empuje es igual a densidad por gravedad por volumen sumergido. El volumen lo consideramos una variable porque, por ejemplo, un barco con mayor volumen podrá transportar más cosas que un barco con menor volumen. Esto se puede confirmar porque el empuje y el volumen sumergido son directamente proporcionales. La profundidad es una variable porque una persona que está más sumergida que otra va a experimentar más presión. Esto se puede fundamentar porque en la fórmula de presión y la profundidad son directamente proporcionales. Saliendo de lo que son los términos más teóricos, si uno se imagina una persona a una profundidad determinada y otra
a una profundidad que es mayor, la columna de agua que está por sobre esta persona va a ser mayor, obviamente, en la que está a mayor profundidad que en la que está a menor profundidad. Por último, la densidad afecta la presión porque no es lo mismo estar sumergido 200 metros en el aire que estar sumergido 200 metros en el agua. Como podemos ver en la foto a la izquierda, el cubo está experimentando un peso mayor al que su empuje. Por lo tanto, el cubo va a caer al fondo del agua. Después, sabemos que si tuviésemos una altura, podríamos sacar a la presión que se está sometiendo este objeto. Cabe aclarar que la presión, cabe aclarar que la densidad, la gravedad y la altura no determinan la presión. También está la presión atmosférica, que es un factor en el valor de esta presión total. Además, en el caso hipotético de que el empuje sea al igual a la presión, el bloque o el cubo que está en el agua estaría suspendido o flotando en la superficie. Bueno, el siguiente tema es hidrodinámica. La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. Ya hablamos de que los fluidos son gases o líquidos, pero en este caso particular de la hidrodinámica, además, tenemos que introducir otro concepto, que es el concepto de flujo laminar, el cual se define como un flujo uniforme donde capas contiguas de fluidos se deslizan entre sí suavemente. Todas las partículas de una misma capa siguen la misma trayectoria, o sea, la misma línea de flujo. La principal diferencia entonces entre el flujo laminar y el flujo turbulento es que las trayectorias de las capas no se cruzan en el caso del flujo laminado. Ese flujo que va a moverse o circular por una tubería, por ejemplo, vamos a analizarlo como el volumen que circula en un determinado tiempo y teóricamente lo vamos a definir como caudal. Siguiendo un poco este razonamiento, también podemos definir a caudal como área 1 por volumen 1 es igual a área 2 por volumen 2, donde la masa, es decir, la cantidad de materia, que en este caso sería fluido, se va a mantener constante, aunque, por ejemplo, las áreas cambien. De hecho, esta relación de área y de velocidad la denominaremos ecuación de continuidad. Bueno, las variables que afectan al movimiento de un fluido o a la hidrodinámica son la presión, la densidad, la altura, el área y la velocidad. Todas estas variables las podemos encontrar en la ecuación de continuidad que explicó Juana y en la ecuación de Bernoulli, que esta compara la velocidad y la presión en dos puntos. Si prestamos atención a la fórmula de Bernoulli, que es la que está arriba a la derecha, nos encontraremos que está formada por tres partes de un lado y por tres partes del otro. La primera parte, que es donde solo aparece la presión, es la presión externa. La segunda parte es la presión generada por la velocidad. La tercera parte es la presión generada por la altura del fluido. Si prestamos atención en estas dos últimas partes, nos daremos cuenta de que son muy similares a lo de la energía cinética y a lo de la energía potencial gravitativa, solo cambiando la masa por la densidad. ¿Pero por qué son tan similares? Bueno, porque en primer lugar la ecuación de Bernoulli deriva o se formó desde la ecuación de continuidad, que es la que establece la conservación del caudal. Por eso es continuidad, es continuo. Esta conservación nos da en joules, porque esta conservación no nos da en joules, porque los fluidos no se caracterizan por la masa, se caracterizan por la densidad, que la relación entre masa y volumen, que hace que esta ecuación nos dé en unidades de Pascal y no en joules. Ahora le doy paso a Mateo para que nos dé un ejemplo sobre el tubo de Venturi. En la siguiente diapositiva se da lugar a un ejemplo, y qué mejor forma de explicar un ejemplo de hidrodinámica que manifestando y explicando el efecto Venturi. Este efecto consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. El tubo de Venturi es ancho en su inicio y estrecho en su terminación, por el que al pasar por la parte estrecha, dicho fluido, de acuerdo con el teorema de la continuidad que dijo mi compañera Juana, es decir, caudal 1 es igual al caudal 2,
aumenta su velocidad, es decir, su energía cinética, y según el principio de Bernoulli, disminuye su presión, es decir, la energía de presión, que es la energía que un fluido contiene debido a la presión que el mismo posee. De tal manera que puede llegar a generarse una presión negativa, inferior a la atmosférica. Una presión negativa provoca una succión generando la entrada de aire o líquido cercano que se mezclará con el aire que pasa por la tubería. Esa última parte la explicaré con el ejemplo de los bomberos. Los bomberos usan un proporcionador que tiene un área mayor a la de su área antes de salir. Esto quiere decir que al tener un área mayor a la área segunda, manejamos menos velocidad en el área 1 que en el área 2. Por lo tanto, como se dijo anteriormente en esta diapositiva, tenemos una alta presión en área 1, pero una baja presión en área 2. El dispositivo funciona con una entrada de H2O, que es decir, agua, y con una salida, pero para esto necesitamos una entrada de oxígeno que permitirá poder bajar la presión. Otra forma de ver el efecto Venturi es a través de un tubo en U, pero esto ya sería volver pasos atrás a las diapositivas de hidrostática, donde se plantea un equilibrio. Seguiremos ahora con el último tema visto en el año, que es calor y temperatura. Le doy la palabra a mi compañero Sixto. Calor y temperatura. Para empezar a entender este tema, obviamente hay que saber lo que es calor y lo que es temperatura. Bueno, el calor se define como la cantidad de energía cinética que posee un cuerpo a una determinada temperatura. Y la temperatura mide la energía cinética con que se mueven las partículas que forman un elemento. Entonces, calor y temperatura no son lo mismo por más de que lo usemos constantemente como sinónimos. Un ejemplo de que son distintos es que no es lo mismo estar en un cuarto lleno de agua a 100 grados que en un cuarto lleno de vapor a 100 grados. O sea, los 100 grados Celsius tienen que tienen la misma temperatura, pero ustedes saben muy bien que si están en un cuarto con agua hirviendo, se van a quemar, y en cambio un cuarto con vapor es mucho más tolerable. Pero, ¿por qué es esto? Bueno, porque si bien el agua es más densa que el vapor, y como están ocupando la misma masa, porque están en el mismo cuarto, lo que cambia es la masa. Entonces, si hay más masa de agua, hay más energía cinética, como explicamos anteriormente por la fórmula, es decir, que si hay más energía cinética, hay más calor. Entonces, la temperatura no es energía, sino una medalla. Y el calor, sin embargo, sí es energía. Ahora le doy paso a Mateo para que hable sobre el estado. En la parte de cambios de estado, hay que decir que en la naturaleza existen tres estados usuales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Al aplicar calor a una sustancia, ésta puede cambiar de un estado a otro. A estos procesos se los conoce como cambios de estado. Estos posibles cambios son de sólido a líquido, que se llama fusión; de estado líquido a sólido, que se llama solidificación; de estado líquido a gaseoso, vaporización; de gaseoso a líquido, que se llama condensación; sólido a gaseoso sería llamado sublimación progresiva; y por último tenemos del estado gaseoso al sólido, que se llama sublimación regresiva. Pasando a la siguiente diapositiva, Juana explicará el concepto de dilatación. Bueno, todos sabemos que el aumento de temperatura produce la dilatación del cuerpo. Hablando de dilatación como un concepto en el cual el volumen de un cuerpo cambia o se expande. Cuando llevamos un objeto de plástico al fuego, sabemos que sufrirá un derretimiento. Cuánto se dilate dependerá obviamente del material, porque no es lo mismo la dilatación del hierro a 100 grados centígrados que la del plástico a esa temperatura. Este cambio entre la longitud inicial y la final de un cuerpo, luego del cambio de temperatura, la denominaremos coeficiente de dilatación. Dependiendo del sentido de la dilatación, se puede presentar o clasificar en cuatro tipos: la lineal, la superficial, la volumétrica o la volumétrica para los fluidos. La lineal se va a dar en un solo sentido. Por ejemplo, un cable, si lo sometemos a una determinada temperatura,
donde sabemos que se va a dilatar solamente en un sentido lineal. Podemos también tener otro caso en el que exista una dilatación superficial, que sería como una doble dilatación lineal, que sería a lo largo y a lo ancho de un cuerpo. Y después podemos tener una dilatación volumétrica, en la cual la dilatación no solamente se dé a lo largo y a lo ancho, sino que se dé en 3 dimensiones. Esta difiere de la dilatación volumétrica de los fluidos por justamente el coeficiente de dilatación que va a presentar, ya que los fluidos no van a presentar el mismo coeficiente de dilatación que los sólidos. En cuanto a la fórmula que vamos o que podríamos utilizar, tenemos que la longitud es igual, o sea, la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de tiempo. Lo único que vamos a tener, o el único cambio que va a presentar según el tipo de dilatación va a ser que, en términos generales, la lineal vamos a hablar de longitud, la superficial vamos a hablar de área y la volumétrica vamos a hablar justamente de volumen. Pero lo único que vamos a cambiar es que en la parte en la que tenemos el 1 más el coeficiente de dilatación más delta T, en el caso de la lineal vamos a multiplicar el coeficiente de dilatación por 1, en la de la superficial por 2 y en la de la volumétrica por 3. Ahí podríamos ver también el cambio en las dimensiones de la dilatación del cuerpo. Creemos que ya se entendieron todos los temas que vimos en el año, por lo tanto podemos dar como finalizada nuestra exposición final.